Aparecen 120. Ah, Sí. es una conexión de un mismo transformador. Sí, este es un solo ok, transformador. Está hablando de dos casos diferentes. Oh, no, es un solo transformador. Sí. Este es primario y secundario. Eso es como, bueno, aquí yo no las tengo conectadas, las bobinas, ¿sí? Pero es como si, por ejemplo, yo hiciera aquí esto. Vamos a conectarlo, o sea, esto vamos a ponerlo en delta. Sí, terminan siendo entonces fase 1, fase 2 y fase 3 acá. ¿Sí? Y este lado entonces va a estar en Y. Entonces, decíamos, es un punto donde todas las bobinas se conectan. Y aquí le decimos que esto va a tierra. Ahora no me va a caber aquí. Colócalo hacia arriba. Y aquí entonces tenemos las fases. Fase 1, fase 2 y fase 3 acá. Salen ahí. Eso es esto de allá. Sí, solo que esto se ve más feo. Claro. ¿Y cómo está conectado aquí el transformador desde la fase principal a la fase secundaria? No hay conexión. O sea, esto no hay conexión con esto. Es inducción magnética. Pero ese la Y esa está en medio de esto para que pueda generar una inducción, ¿o cómo es? Físicamente. Bueno, digamos que es como si lo que tenemos acá, vean. Como uno sobre otro. Con su respectivo ¿Sí? grande. Ajá. Sí. Es como que vean, estos rojos son los que están en delta. Sí, que aquí entonces se harían las conexiones. Y los azules son los que están en Y. ¿Qué conexión es esta? Ese ahí pareciera delta también. Sí, solo se alcanza a ver una, pero se ve como que es una delta. Sí. Ok, y la conexión aquí dice high voltage es la que de la fase principal. Eso, la primaria. La primaria, Sí, perdón, la primaria. Eso es, ajá. Sí. Ujú. Entonces, compañeros, ya tenemos los voltajes fase neutro, pero quiero que hagamos ahora los voltajes fase-fase. Vamos a revisar acá. Traemos el multímetro, vamos a medir fase 1 con fase 3, por ejemplo. Seguimos aquí los cables. Llega uno aquí, llega el otro acá. Pero no tenemos 240 ahí. Porque esto de aquí no está en serie. No. Porque se está atravesando esto. ¿Sí? Está en Y. ¿Sí? ¿Qué pasa, compañeros? En este caso, entre fases, yo tengo 208. 208 voltios. ¿Sí? Entre fases. Que este es el sistema que ustedes han venido trabajando ya en las prácticas. Porque si ustedes se han fijado, yo sé que lo han hecho, cuando ustedes miden voltaje abajo, ¿sí? Ustedes ven entonces 240 en las mediciones que hacen abajo. No, 210, 211, que eso se aproxima a esto. 208. Cuando habíamos visto el tema de voltage drop, aparecían las fórmulas de trifásico un número, ¿cierto? Una constante. 1.75. 1.73. Ayúdeme con algo. Multiplique 120 voltios por 1.73. 208. 207.6 más o menos 208. Ese 1.73 es la relación que hay entre voltajes fase neutro y fase-fase. ¿No sería solo En trifásico, sí. Solamente. Ajá, eso. Sí. ¿Y por qué en la single phase es 2? Claro, porque es que era 2. Vamos a volverlo aquí. Ah, ya entendí. Ya entendí. ¿Sí? Sí. ¿Sí se acuerda? Sí, no me acuerdo, pero sí ya. Sí, porque el devanado eran solo 2 devanados. Pero el devanado era de 240. Lo que pasa es que lo partíamos a la mitad. ¿Sí? Lo partíamos a la mitad, o sea que me quedan 2 mitades de 120. ¿Sí? Maestro, acá en su dibujito, estos dos güeyes son los principales, ¿verdad? Los últimos de ver arriba.
Porque todos los demás están en conexión. El del medio viene siendo el neutro, ¿alright? ¿Cuál del medio? Este que está borrando. No, eso no es nada, eso no es nada. Nada más. Eso es sí, símbolo. ¿para qué Eso tiene es la nada más inducción? del símbolo que dice como que hay inducción entre estos. paralelo, Pues. ok. Sí. Este sería, aquí donde hay tierra, aquí va el neutro. Oh, ese es Sí, neutro. Sí. Y estas serían las líneas que estamos viendo allá. De fase. Digamos, esto sería como fase A, Ajá. B y C. eso, digamos, fase A, B y C, por ejemplo. Sí. Sí. Y aquí también A, B, C. B y C. Ok. Ahí en ese dibujo podría hacer varias conexiones, usted no solo... Claro, no solo Y. solo Y. O sea, las conexiones son, bueno, en realidad hay varias, pero las principales son delta y Y. Puede ser delta, delta, o Y delta, o Y. Pero no son tan usuales. Una de las más usuales es esta, a ver. Delta Y. Es igual, Por ejemplo, ese es el sistema que tenemos acá. es igual como cuando uno va a hacer una conexión a un motor, dependiendo la placa, así es como... Claro, dependiendo de lo que yo la necesite. conexión, ajá, es lo mismo, pienso yo. Sí, claro, claro que sí. Solo que digamos aquí yo no tengo acceso, porque eso ya viene así desde afuera. Sí. Maestro. Entonces, motores con transformadores tiene siendo casi... Y tiene bobina también. Bobinas, es que todo es electromagnetismo. ¿Qué horas son? En el high, ¿no tenemos neutral? No, es entrada nada más de poder. No es tan usual, la verdad, que en el primario de un transformador tengamos neutro, es raro, pero sí puede darse ocasiones donde sí, Oh, ok. pero es raro. Sí. Porque veo que en el secundario sale de En el una secundario de es donde normalmente tenemos el neutro porque ahí es donde nosotros necesitamos las cargas, por ejemplo en este caso de 120. la reducción. Ahí necesito el neutro entonces. ¿Sí? Porque de hecho me he estado fijando en las bufas, en las cajas, en las casas. Salen las dos fases del transformador, las dos fases con el cable de aluminio que es el que convierten como neutro para entrar a la fase, ¿right? Sí. Eso es lo que hace, pues, en este caso usted agarró de adentro, vamos a decir, del transformador, el cable de aluminio para conectarlo a convertirlo a neutro. ¿verdad? Eso es. Si yo hay que repaso, yo no sé por qué. Dame un pedo. ¿Estamos ahí, compañeros? Sí, señor. Foto, hagan dibujo, por favor, porque esto es pregunta 100% segura en el examen. A ver si ya la agarré. Le ponen un dibujo y diga cuál es la conexión. ¿Cuál es la conexión? Esa es pregunta 100% segura. Profe, Pero- ¿qué conexión son las que vienen más o menos las... Delta y Y. Solo que puede ser delta Y, Y delta, delta delta, Y. Yo qué le digo a usted, vea. Yo le sugiero algo, compañeros, para lo fácil. Usted determine o analice, busque la conexión en Y, porque creo que es la más fácil de ver. ¿Cómo usted se da cuenta si está en Y? Busque un punto donde todas se conecten. ¿Sí? Si todas se... Porque vea, le pueden poner el dibujo así bien bonito como está, que aquí hasta por el solo dibujo ya usted... Ah, pues delta, esto es un triángulo. Pero se lo pueden poner así de feo, como lo dibujé yo. Sí. ¿Sí? Y es Puede ser así. Entonces usted busca donde todas se conecten. Usted dice, por ejemplo acá, este vino, conectó aquí. Este vino, conectó aquí también. Y este vino y conectó también. Todas se conectaron ahí, en un mismo punto, compañeros. Y. Pero si usted ve que no hay un punto donde se conectaron todas, pues lo otro, delta. ¿Y dónde queda la estrella? Ahí está. No, si no es el Y, nombre. oh, es que Y es star también. Ok. Sí. O sea, son los dos, es como sinónimos. ¿Qué tan? Sí, o sea, delta. Que tiene como una estrella. Sí, delta puede ser también que lo vayan a llamar triángulo. Triángulo, sí. Eso ya lo apunté. Delta, triángulo, Triangle. ¿sí? Y. O puede ser Y, o sea, Y, sí, o se lo pueden escribir así. White Star. Y, Ya, sí, ya lo vi, ya. star. Sí. O el símbolo de la Y, ajá. Sí. Ajá. Y el símbolo de una delta, casi como un triángulo, ¿no? Sí. Por eso no aprende, maestro. Vamos a la otra conexión también bastante usual con la que se van a encontrar afuera, compañeros. Y esto no solo es tema de cómo lo vamos a trabajar nosotros en el examen, sino afuera también.
Por ejemplo, si estuvieran en diferente lado, ahí donde sacarían neutro en una delta. Esa es la que vamos a ver ahora. Porque vamos ahora a delta, delta. Oh, ok. Cambió el dibujito, ¿ah? Claro, porque es que ahora delta sigue siendo en el primario, pero en el secundario ahora también tiene delta. ¿Sí? Pero no hay el mismo voltaje. Vamos a analizar eso. ¿Sí? Vamos a decir que en el primario se sigue manteniendo lo mismo. Es una delta para 480 voltios. O sea, ahí no hay ningún cambio. Pero en el secundario ahora tenemos otra conexión. Tenemos delta, compañeros. Vamos a decir entonces que este transformador está hecho para que cuando usted le ponga aquí a estas bobinas 480, en el secundario se va a inducir en cada bobina 240 voltios. Vamos a decir que a través de inducción usted le puso 480 al primario y se inducen 240 en las bobinas del secundario. ¿Sí? Vamos a analizar entonces los voltajes, compañeros. Vamos a traer acá entonces el multímetro imaginario. ¿Sí? Y vamos a revisar entonces los cables. Primero empecemos con los voltajes fase con fase. Vengo aquí a la fase A y vamos a la fase B, y yo vengo aquí y tengo ¿cuánto? 240. Entonces entre fase A con fase B tengo 240 voltios. Fase B con fase C, usted revisa, sigue los cables, llega aquí a estos puntos. ¿Y cuánto hay acá? Pues también 240. ¿Sí? ¿Estamos ahí o no? Y terminemos con fase A y fase C. Se viene aquí, sigue aquí con todo esto, llega aquí a estos dos puntos. ¿Y cuándo hay acá? 240 otra vez. ¿Y el metichonco, maestro? Ya vamos a ver qué pasó con el metichonco. 240. Pero entonces, compañeros, como esto, Que va por medio, no tiene muy nada. probablemente yo necesito en ese lugar también cargas de 120 voltios o cargas de más bajo voltaje de 240. Y como no tenemos un neutro, o no tenemos más bien un punto donde todas lleguen allá a conectarse, pues usted va a hacer algo parecido a lo que hacían los transformadores monofásicos, que es un devanado de 240, lo va a partir a la mitad. Sí, solo uno. Lo va a partir aquí a la mitad, lo conecta a tierra y de ahí sacamos el neutro. Entonces, cuando hace la expresión de que se parta a la mitad, ¿quiere decir que se conecta en el medio? ¿O Se conecta en el medio del devanado, sí. En el medio del devanado hay un punto, un terminal, por decirlo así, y ahí hacemos una conexión. Pero Sí. nosotros no, ahí ya viene el Javes. No, ya viene eso así. No vaya a querer alguien meterse ahí en medio y... El profe le dijo. Eso ya viene así desde allá. La forma como usted lo dice. En el medio hago un devanado y lo llevo a Oh. tierra. Y de ahí saco el neutro. Se puede malinterpretar, profe. Sí, o sea, hay una conexión a tierra. Ahí yo conecto a tierra ese punto. ¿Sí? Ahí es que saca el Y de ahí se saca el neutro. Porque recuerden que el neutro va conectado a la tierra, compañeros. Maestro, en sí la N le está especificando que es el neutro. Ujú, sí. Entonces, vamos a revisar ahora los voltajes fase neutro, compañeros. Entonces vamos a ver acá, sí, y présteme atención en esto porque es bastante importante y bastante interesante aquí. Otra vez, digamos, traemos el multímetro, vamos a revisar fase 1, acá con neutral. Sí, sigue los cables, llega acá y vea lo que está agarrando. 120. ¿Cuánto hay ahí? Mitad, 120. O sea, usted tiene que todo esto es 240. Pues ¿cuánto es esta mitad? La mitad de 120. 120. Entonces usted tiene entre fase 1 y neutro 120 voltios. Eso es lo mismo cuando las
operaciones que hace, da la fase y el neutral, son 120. Son 120. Vamos ahora acá, fase 3 120. con neutral. Usted sigue aquí los cables y vea, le llegó aquí. ¿Cuánto será? 120. Pues también 120, ¿sí o no? Porque la mitad de... Porque es la otra mitad, ¿cierto? 120. Víctor, ¿C con A o C con No. E, neutro? C con N, Con E. Ya. 120. A con N, el otro 120, porque estamos aquí, vea. Esto de aquí, Sí. agarra esta mitad, esto de acá, agarra esta otra mitad. Ajá. Más que con- Pero ¿qué pasa con la fase B, compañeros? Mire, usted llega aquí la fase B con el neutro y usted viene acá y vea dónde estamos. 370. No estamos a ninguna mitad ahí. 277. ¿Sí? Ahí qué pasa, compañeros. El voltaje que usted tiene entre la fase 2 Y la fase... y el neutral es 208. Fase con neutro, 208. Eso es lo que ustedes van a estar conociendo afuera como Haile, compañeros. Ay. ¿Sí? Los cables son marrón, anaranjado y... El Haile. ¿Con qué usted debería de marcar esa fase? Con color naranja se debería de colocar esa fase. Sí. Aunque los colores aquí de las fases, de fases de 120 a 240, ¿de qué color normalmente deberían de ser? Negro, rojo, Negro, rojo y azul, ¿cierto? Pero cuando hay un Haile, la fase que está más alta que las demás va en naranja. ¿Sí? Y tengan cuidado con este sistema. Sobre todo no confiarse, compañeros, porque usted va, por ejemplo, a hacer un trabajo a una fábrica o a un edificio de pronto más viejo. Usted va al panel board, ¿sí? Un panel board aquí trifásico, llegan aquí las tres líneas, no está marcado nada, ¿sí? Y usted va a instalar, por ejemplo, unas luces o unos tomas aquí para una sala de cómputo, digamos. Y entonces usted va al panel board y ve esto. Usted ve que aquí, por ejemplo, están unos breakers acá. Luego ve que está ahí vacío, no hay nada. Luego ve aquí otros breakers. Sí, aquí vacío. Aquí no conectaron nada. Pero está la plaqueta. Sí, está claro, está ahí vacío, o sea, está el hueco para conectar. Luego siguen otros dos breakers. Aquí también está ocupado aquí el lugar. Sí. Luego viene otra vez ahí. Nada, vacío. Luego viene otra vez aquí esto, o azul. Y entonces dice, no, pues está bien porque hay bastante espacio ahí. ¿Sí? Va y instala los tomas o las luces. Y entonces usted luego fue a poner el breaker, le puso ahí el breaker, mandó allá la fase a esos tomas. Y quemó la luminaria. Le mandó entonces aquí el neutro, aquí la barra del neutro. Pero usted está conectando fase 2 con neutral, que ¿cuánto voltaje tiene? 2.8. Sí, pues conectaron nuevos computadores y los quemó. Lo es importante checar siempre el voltaje después de que uno instala Pero es importante siempre revisar el voltaje, compañeros. Sí. En una instalación que usted no conoce, que nunca ha trabajado ahí, revise voltaje. Porque si desde el principio usted hubiera dicho, vamos a revisar acá voltajes, y se dio cuenta que la fase 2, aquí, este hueco, con neutral, da 208, usted dice, sigámoslo dejando ahí vacío. Por eso no lo han usado. ¿Sí? Porque da 208. Tiene su uso también, porque, digamos, las lámparas de emergencia o las de salida se pueden conectar a 208. Hay motores que funcionan a 208 también, ¿sí? Pero es muy usual que en estos sistemas, sobre todo en, por ejemplo, edificios, oficinas, donde no se necesitan muchas cosas de 208, usted ve muchos espacios así vacíos, ¿sí? Y ahí es donde se puede llegar a equivocar a alguien que no revisó, ¿sí? Me di cuenta una vez, fui a conectar unas de esas luces y le puse al de 120, le puse 277 y se quedan
constantemente prendida todo el tiempo, porque no se paga. Y luego- Si es que tienen ahí dos cables, Ajá. sí, uno para 120 y otro para 277. Sí, y no se pagó, entonces ya cuando le cambié el negro con orange. Ahí sí. ya funcionó. Entonces cuidado ahí, compañeros, que también puede ser una pregunta: ¿de qué color se debe marcar la Hilux? Orange. 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 Sí. Una pregunta, profe. Aquí en la fase, en la primera fase principal, ¿qué dice? Primario. Primaria. Cada línea tiene 240, ¿no? ¿Acá? La A tiene 240. ¿Esto? No, la A. No la unión. ¿Esto? Ajá. A con C, 480. No, pero cada una. 480 trae, cada una trae No, 480. A con C, 480. Perdón, 240, perdón. Cada línea trae 240. No. ¿Cuánto voltaje trae cada línea? Aquí lo que pasa es que recuerden siempre que un voltaje usted lo mide un punto con respecto a otro. Ah, ok. Entonces, pero le digo, este con este, 480. Pero digamos que si hubiera tierra o algo, puede ser, por ejemplo, 277, podría ser. Sí. No es una suma, o sea, no es como que yo sume 240 más 240. ¿Por qué? Porque es que recuerden que esa suma que nosotros vemos en una instalación residencial de 120 más 120, 240, es porque yo el devanado en sí lo estoy partiendo en dos, lo estoy dividiendo en dos. Entonces si tengo 120 aquí y 120 acá. Pero aquí no hay nada de eso. Sí, porque Sí. no O hay- sea, da 277 cuando está conectado En realidad es cuando está conectado en Y el Y, ¿verdad? Porque tienes el marrón, el orange y y el yellow. Sí, que esos son los otros colores, compañeros. Ustedes ya me dijeron para cuando es voltajes, vamos a escribirlo aquí Sí, mejor. esa era la confusión que tenía. Sí, vamos a escribirlo aquí. High Cuando voltage son orange. voltajes, niveles de voltaje, pues, entre 120 y 240, vamos a escribirlo acá, entre 120 y 240 voltios, ¿sí? Van ustedes a marcar las fases con negro, rojo y azul. Azul light, ¿verdad? Azul cielo. Ya, Sí, azul. Ya, porque lo acabo de ver en una casa en Wilmet. Y le pregunté al vato que por qué cambió tanto pedo. Si puedo usar todos negros. O sea, ¿es de ley? La verdad puedo usar todos negros, la verdad. Puedes poner como- Sí. Pasa es que, sí, o sea, lo que pasa es que, por Le ejemplo, pones sobre un- todo una- City of Chicago sí código, molesta ¿no? mucho por eso. De que usted debe separarlos. Fase 1 negro, fase 2 rojo, fase 3 si hubiera azul. Pero, En sí en una instalación residencial no debería de haber azul en Chicago, la verdad, porque el NEC no dice nada de eso. ¿Sí? Entonces esto va a ser... enchufes, maestro, era lo mismo. Sí. Es que en sí el NEC dice que la fase debe de ser de un color diferente al neutro y diferente a la Nada tierra. más. En sí no especifica, o sea, si usted encuentra cable rosado, Ya, también lo usó, también lo usó. sí. También lo usó. No, hizo un pinche circo ahí. Dije, pues qué mamada, tal vez que quiero aprender y tú rojo, amarillo y rosa. ¿Verdad? Rosa. Sí. ¿El rosa para qué se identifica? En teoría. Son secundarios. Para, no sé, ¿Secundario? lámpara, Retorno. switch leg, Ok. sí. Retornos. Travelers, ajá. Cables. Y luego, más de 240, si quiere le podemos poner un nivel de 277, pongámosle, vámonos hasta 480. 600 voltios. Sí, sí. Sí. Ahí sí ya- Ahí entonces usted va a colocar brown, orange and yellow. Si se lo puede aprender más fácil como vea con las siglas, boy. Profesor, entonces, en un circuito de 12240, solo podemos utilizar el orange si hay un highlight. Si hay un Hilux, sí. Ahí lo identificamos. Entonces, ojo porque eso es el nivel de voltaje, o sea, ahí no se está hablando nada de la corriente, o sea, por ejemplo, vamos a decir que usted va a una fábrica mañana a trabajar y usted abre una caja y ve cables número 12 o número 10, pero los ve de aislamiento, brown, orange y yellow, usted tiene ahí mínimo 277, Tenga mínimo. cuidado con meter la mano. mínimo, sí, o sea, ¿sí? Una pata de nombrar. Si sobrevive.
Bien, entonces, este es el otro tipo de conexión que van a ver bastante ustedes afuera. Todo el tiempo. Es muy usual esto también que ustedes lo vean en fábricas, ¿sí? En edificios más antiguos de pronto. Sí, el delta Y se utiliza sobre todo donde usted tenga mucha carga de 120. Por ejemplo, instalaciones donde hayan oficinas, bancos, por ejemplo acá, hospitales, mucha lámpara, mucho toma. ¿Sí? Bien. Vamos ahora sí entonces con ejercicios ya matemáticos. Aunque esto también es de examen. ¿Sí? Le ponen ese dibujo y decir qué conexión es. Delta, delta. Ese, por ejemplo. No, ¿qué está diciendo ahí? No, pues ya se lo aprendió, qué bueno. Una conexión de estrella también. Hay un Estrella. highlight, también hay highlight. No, eso es cuando está en delta. Oh, también, otra pregunta, le aparece, ¿cuál de las siguientes tiene highlight? Le ponen YY, delta Y, delta delta, ninguna, Delta, delta. delta delta, sí. Y es la única. ¿Cuál es la pregunta? Sí, porque me quedé. ¿Cuál de las siguientes tendría highlight en el secundario del transformador, por ejemplo? Ok. Le aparece YY, delta Y, delta delta, o YY. Pero Highland solo se da después de los 208, ¿right? Se da, bueno, no necesariamente. Se da cuando tenemos Neutro, una delta fase. y con neutro. Con fase Con neutral. secundaria. Ahí ya se da la highlight. La highlight. Y en sistemas trifásicos también solamente. Claro, solo sistemas trifásicos. Aquí esto no es monofásico, eso no hay monofásico. Ok, entonces la respuesta sería cualquier trifásico que la secundaria sea delta. Delta, pero le ponen delta Y, delta delta, YY. Delta. Sí, es más, la verdad, esa pregunta me tocó a mí en un examen. ¿Cuál? Esa que les acabo de decir. YY. ¿Cuál de las siguientes tiene highlight? So, va a ser delta, delta. Delta delta, ya, fácil. Next. comercial. Sí. Tenemos una mecha, pues. No existe una conexión tipo. Hay más. Ok. Hay más, hay conexión Pero, Z, conexión Scott. Podría ser ¿existe algún tipo de conexión que sea Y, delta? Sí, claro, O también. sea, como Y primaria y. Delta secundaria, claro. Entonces lo que importa es donde haya una secundaria sea delta. Sí. Vamos con este ejemplo. ¿Puedo borrar esto? Antes de seguir ahí con la diapositiva. Sí, ya. Entonces, están locos. La conexión con highlight siempre va a ser solo delta delta o cuando la